Buenas noches, les saluda José Vargas, supervisor de Relaciones Profesionales de Colgate-Palmolive de Ecuador. Le doy la más cordial bienvenida a este webinar sobre arquitectura de bioseguridad en los centros odontológicos. Durante la charla se compartirán mensajes estratégicos de cómo se debe realizar la distribución de los espacios físicos que constituyen nuestros consultorios y clínicas odontológicas. Para desarrollar este tema en mención, que es muy importante en nuestra actualidad, contamos con nuestro conferencista invitado, el doctor Luis Nogales, odontólogo de profesión, especialista en rehabilitación oral, tiene diplomados en cirugía e implante dental, miembro activo del International Team for Implantology, miembro activo de la Federación Odontológica Ecuatoriana, profesor del Instituto de Capacitación de la Federación Odontológica Ecuatoriana y en la actualidad presidente del Colegio de Odontólogos de Tungurahua. Vale la pena indicarles, estimados asistentes a este webinar, que en las opciones de preguntas y respuestas pueden hacernos llegar sus inquietudes y al final de la conferencia haremos una filtración de la misma para responderlas. Doctor Nogales, mil gracias por estar con nosotros compartiendo sus conocimientos sobre este tema y lo dejo con nuestros participantes en el webinar de esta noche. Ya, muchas gracias. Gracias por la invitación. El tema que vamos a hablar hoy es acerca de arquitectura de bioseguridad para los consultorios dentales. Cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de diseño. Los diseños obedecen a las necesidades. En realidad, hoy tenemos una necesidad prioritaria. ¿Cuál es el control de las infecciones? Uno de los principales, que son la principal preocupación de la comunidad odontológica, ya que numerosos agentes infecciosos se pueden transmitir entre pacientes en el consultorio dental con los miembros del personal. Una de las principales vías de la transmisión de una infección son los aerosoles. Los aerosoles que son emitidos por el paciente cuando habla, estornuda o tose. A estos le sumamos los aerosoles que nosotros podemos generar a través de los instrumentos rotatorios que vamos a utilizar en los diferentes tratamientos. Estos aerosoles se van a suspender en el aire como micropartículas que se suspenden y también pueden ser aerotransportadas. Otras partículas van a contaminar las áreas aledañas en un área de 2 metros, tomando la boca como un centro. Entonces tenemos un ambiente cargado de micropartículas, macropartículas, además de derrames de secreciones o sangre, lo cual hace pues que los consultorios odontológicos se transformen en un ambiente de riesgo biológico por la amenaza que tenemos por la amenaza de transmisión. El objetivo en los centros odontológicos es evitar que en nuestros centros se desarrolle un proceso infeccioso. Y una forma efectiva de combatir la transmisión es crear espacios que nos sirvan de barreras para confinar la contaminación. Sabemos qué áreas están contaminadas, las podemos descontaminar. Pero si tenemos áreas indefinidas, no vamos a saber dónde está la contaminación y no vamos a poder desinfectar. En esta clínica, por ejemplo, se han diseñado cubículos donde que están confinando la contaminación en caso de que lo hubiera. Los cubículos deben tener 4 paredes con un acceso. Entonces estamos definiendo las áreas de trabajo y podemos implementar, esta es una medida de bioseguridad, el generar los espacios. Pues hay una norma en lo que es el diseño de espacios de bioseguridad. Se dice pues que los espacios son barreras y en realidad es así. Si tenemos áreas indefinidas, tenemos un ambiente abierto, como generalmente nosotros tenemos las clínicas que son clínicas docentes o consultorios de atención masiva. Vemos pues que no tenemos ningún diseño de bioseguridad en este tipo de clínicas. Todo el personal odontológico que comprende pues los profesionales, los técnicos, las auxiliares, personal de limpieza, personal administrativo,
están compartiendo un mismo ambiente y por lo tanto están compartiendo también la contaminación que se puede generar. Esto pues ya no se puede concebir actualmente por los efectos de la pandemia. Tenemos que generar espacios para que los consultorios se individualice el servicio y se individualice la contaminación. Tenemos que pensar siempre en lo que es un diseño de bioseguridad. Pensamos solamente en los diseños por estética, unos consultorios bien con materiales muy modernos, equipos modernos, pero como en este caso pues tenemos un hermoso consultorio que tiene pues la mano de un arquitecto, un decorador de interiores, pero lo que no tiene es un diseño de bioseguridad. Tenemos un solo ambiente desde la sala de espera, la zona administrativa, el área de atención odontológica, el área de lavado, todo está en un mismo ambiente, lo cual hace que, pese a que es estético, no es funcional. Este consultorio seguirá siendo un área de riesgo biológico. Nos podemos imaginar el odontólogo transitando por toda esta área con su traje de bioseguridad o con una bata desechable. Todos estos elementos van a hacer que se vayan rozando todas las zonas, todos los muebles, todos los equipos y vaya diseminando la contaminación. Y no lo vamos a poder desinfectar, ya no vamos a saber dónde está la contaminación. Entonces, pues, la odontología tiene una característica especial que la diferencian de otras especialidades médicas y pues generalmente en nuestro medio el odontólogo tiene una asistencia, se da la asistencia odontológica en consultorios individuales y digamos en un solo ambiente. Entonces pues el odontólogo va a tener una cantidad de responsabilidades que van a recaer sobre él. El odontólogo hace la atención odontológica, hace la gestión administrativa, hace un control de existencia de materiales, hace mantenimiento, lavado, esterilización, gestión de residuos, contabilidad y muchas otras actividades propias de nuestra profesión. Entonces, pues, ante tanta responsabilidad, él necesita una serie de equipos y materiales, lo cual hace pues que se acumulen en los ambientes instrumental usado, instrumental por usar, materiales usados, materiales por usar, tenemos las fichas, tenemos aquí una biblioteca que posiblemente entra también a leer en su consultorio, etcétera. Entonces, pues, está expuesto a sufrir accidentes y está expuesto a diseminar la infección. Si puede el profesional trabajar individualmente, pero si tiene un asistente y en estas mismas condiciones, la auxiliar va a ser un elemento más de infección. Ya no va a ser una persona que infecta, ya van a ser dos personas. Y bueno, tenemos este ambiente que es es lo más común que tenemos en nuestro medio, que tampoco obedece a un diseño de bioseguridad. Generalmente los consultorios están ubicados en oficinas a las que improvisamos. No tenemos ningún tipo de diseño. Aquí tenemos pues todos los elementos para la administración, lavado y atención odontológica en un mismo ambiente. La idea es de que comencemos a hacer un diseño pensando en bioseguridad, ya no pensando ni en estética ni en la parte económica, sino tenemos que pensar, tenemos que generar espacios que nos sirvan como barreras, o sea, comenzar a dividir nuestros ambientes de trabajo y tenemos propuestas, pues siempre tenemos que consultar a profesionales, nosotros tenemos que saber cómo es nuestro ambiente de trabajo. O sea, básicamente nosotros tenemos, pues, que es el centro de todo el consultorio odontológico, el área odontológica, o sea, les llamaremos cubículo. Ese cubículo, dentro de las normas internacionales, debe tener una extensión de 9 metros cuadrados, es decir, un área de 3 por 3, que es un área pequeña realmente. Para poder controlar la contaminación tenemos otra área, que es la área de esterilización. Todo lo que se esté usando en el consultorio pasará
al área de esterilización donde se va a desinfectar y se va a reorganizar el instrumental y los materiales que hemos usado. Esta área pues no nos ocupa más de unos 14 metros. Y luego pues tenemos ya el área administrativa, el área de recepción, el área de sala de espera, que ya son otras gestiones que se hacen pero fuera ya del área clínica. Y tenemos áreas también de circulación. Este es un consultorio aproximadamente de unos 32 metros, que tampoco es un área demasiado grande. Sin embargo, tenemos las barreras, que son las paredes que nos están confinando, pues recordemos siempre que los espacios son barreras. Tenemos los espacios definidos, hasta la recepción está ya con barreras físicas que le van no le permiten que tenga contacto con los pacientes de la sala de espera. No necesitamos grandes espacios, lo que necesitamos es diseño con un criterio de bioseguridad. Este es un consultorio de 28 metros cuadrados, es una oficina común y corriente que tenemos en nuestro medio y tenemos pues que diseñamos primero el equipo, el área del equipo, el área de trabajo y el área de esterilización. Esas son las dos cosas imprescindibles. Y tenemos pues el escritorio, un área más pequeña, áreas de circulación más pequeña. Tenemos que generar áreas de circulación para que no estemos transitando por las zonas clínicas. Y lo que falta en este diseño es la barrera física de la recepción. Pero vemos que en un espacio pequeño podemos organizar correctamente todo lo que necesitamos para trabajar con unos buenos niveles de bioseguridad. Y bueno, tenemos que estar conscientes que la práctica odontológica involucra muchos factores de riesgo. Y siempre que hacemos un diseño con un criterio de bioseguridad, siempre nos van a resultar mejor. La idea es generar, como les repito, un cubículo separado del resto de funciones que puede tener la clínica. Y tenemos pues cuáles son las áreas que debe tener una clínica odontológica o un centro odontológico. No una clínica enorme, es que existen por supuesto. Pero en un consultorio, en una oficina podemos organizar todas estas áreas. Tenemos la sala de espera, tenemos un área de recepción y citas, tenemos un área administrativa, un área de cambiado y vestido, áreas de tratamiento que son los cubículos, tenemos radiología, laboratorio, una zona de esterilización, tenemos un área de máquinas y tenemos un área quirúrgica. Entonces podrán decir que hay demasiadas áreas para un pequeño espacio, que es lo que generalmente tiene un odontólogo, pero no, porque si hablamos de que vamos a hacer una zona quirúrgica, actualmente tenemos que tener las precauciones necesarias como para que tengamos el área completamente desinfectada como si se tratara de un quirófano. Entonces, ya no es problema hacer cirugía porque tenemos todos los elementos de protección como que vamos a hacer una cirugía grande. Tenemos los niveles de protección tipo 3. Y estas no son solamente áreas, son actividades. El área de esterilización que tiene que estar bien demarcada, si sea un área pequeñita, hacemos prótesis, tenemos que desgastar, tenemos un motor fuera del área clínica para no ensuciar y no contaminar. Un aparato de radiología puede estar dentro del consultorio con las debidas precauciones. Los cubículos del cubículo o varios cubículos que tienen que estar completamente aislados con barreras físicas. Tenemos el área de cambiado, en alguna parte tenemos que dejar la ropa que usamos cuando llegamos al consultorio. No podemos transitar ya como se ve comúnmente los trabajadores de la salud con la pijama o con el traje de mayo que se llama. Tenemos que llegar al consultorio o a la clínica con la ropa de calle y cambiarnos totalmente. Eso dice la norma del nivel 3 de bioseguridad, que ya vamos a ver qué es. Donde nos cambiemos puede ser en una zona administrativa, dejamos la ropa y nos cambiamos la otra ropa de bioseguridad. Tenemos un área administrativa, un escritorito por ahí, el área de recepción y el área de la sala de espera que pueden ser pequeños. Entonces, en alguna parte colocamos esto. Y el área de máquinas, que sería el compresor, que puede estar en un mueble dentro del área de esterilización.
Entonces, pues son las ideas que tenemos que implementar con un criterio de bioseguridad. El Ministerio de Salud Pública tiene pues unas normas vigentes y tienen un buen enfoque de bioseguridad para regular la calidad de los servicios de salud y hace muy buenas sugerencias. Y ya no deberíamos resistirnos a la opinión que tiene el Ministerio de Salud Pública sobre la calidad de los servicios de salud. Ya lo tenemos que hacer por nuestra propia seguridad, con el convencimiento de que tenemos que salvaguardar la integridad, la salud y la integridad de los pacientes, el personal y nosotros mismos. A nivel internacional, hacen las mismas sugerencias que hace el Ministerio de Salud Pública, las mismas normativas y en todos los aspectos del diseño funcional. En lo posible hay que adoptar estos lineamientos. También hay que pensar que tenemos que adoptar medidas adicionales y urgentes para minimizar los riesgos por la emergencia de salud que estamos viviendo. Y tenemos pues dentro de estas normas de bioseguridad una clínica que tiene todas estas exigencias. Y bueno, tenemos en una clínica pues la primera área, que es el área de recepción y el área administrativa. En la área de recepción pues hacemos lo que es, se recibe al paciente, se abre fichas, es decir, una zona donde el paciente hace el primer contacto con el personal de la clínica. Esta zona debe separarse con barreras físicas de los cubículos o consultorios, o sea, es un área totalmente fuera del área clínica. Debido a las precauciones debemos tomar y evitar la transmisión por vía aérea. Es recomendable colocar una barrera física con la recepcionista para evitar un contagio, ya sea por contacto o ya sea por vía aérea. Ahí tenemos pues que hemos protegido ya el área de recepción y tenemos la sala de espera a la que hemos retirado todas las revistas, todos los periódicos, los adornos, los cuadros. Hemos sacado muebles para procurar el distanciamiento social. Tenemos que, pues, el área de la sala de espera puede ser muy pequeña, porque ahora lo ideal es que llegue el paciente y pase a los cubículos de tratamiento para evitar, pues, que vaya a tener, para respetar el distanciamiento social. Cuando se planifica o se diseña una clínica con bioseguridad, también debe mantenerse la señalética de bioseguridad para ver qué elementos de protección personal y qué personal va a estar en las diferentes áreas. Luego de esta área tenemos, tenemos una gran dificultad. No sabemos si el paciente es o no una fuente de contagio. Está en la sala de espera preparado, pero muchas veces él mismo no sabe si es portador asintomático de algún patógeno. Lo mejor es diseñar un cubículo de diagnóstico donde el paciente de la sala de espera inmediatamente llegue a esta primera área. Pero también tenemos junto a ella, debemos tener un área de urgencias, porque a lo mejor del cubículo de diagnóstico pasa a urgencias, porque generalmente el paciente, la urgencia más común que tenemos de los pacientes es el dolor, un dolor que está asociado al dolor pulpar. Entonces, pues el cubículo de emergencias debe estar equipado como para realizar procedimientos de endodoncia. Pero como estos procedimientos requieren de radiografías, el área radiológica debe estar también en esa misma zona. Entonces tenemos un diseño así. Entra inmediatamente el paciente hacia la zona que está preparada y que tiene, digamos, mejores niveles y más cuidado en lo que es la esterilización. Entonces tenemos los dos cubículos, el uno de diagnóstico, el otro de urgencias. Tenemos también en esta zona, que es la que vamos a poner mucho énfasis en lo que es desinfección, tenemos un área de lavado para profesionales. Ese es un estándar sugerido no solo en el Ministerio de Salud Pública, sino a nivel internacional, de que no se tenga lavabos para lavarse ni lavar instrumental dentro de los cubículos,
para evitar la concentración de la contaminación que podemos generar nosotros mismos, nuestro instrumental, o la contaminación que también puede tener a través de las alcantarillas, ¿no? Entonces, tenemos esta área donde los profesionales se lavan las manos antes de entrar a atender a los pacientes, después de entrar a los pacientes, y esta es una zona que fácilmente podemos descontaminar. Dentro de lo que es diseño, un mueble de este tipo le puede servir en un consultorio pequeño como un área de esterilización. Este es un área de 2,50 metros por 1,30, 1,40 de ancho. Con eso es suficiente. Aquí van a colocar el autoclave, deberíamos poner 2 lavabos, uno para instrumental y otro para manos. Entonces, es una idea. Si los espacios son pequeños, pues es un mueble muy funcional. Tenemos también los rayos X que están junto en esta área, que también entra el paciente de las urgencias. Entonces tenemos muy cerca y tiene todas las barreras de seguridad para evitar también la contaminación o la exposición a radiaciones ionizantes. Pueden a este lugar, como está separado, no está dentro de un cubículo, todos los profesionales pueden venir en cualquier momento a tomar radiografías. Y los cubículos, como habíamos dicho, deben tener un área de 3x3, o sea, de 9 metros cuadrados. Justamente se mantiene esa normativa, y vemos cómo en este cubículo no existe, solo existen cosas indispensables. Está la unidad, los taburetes para el profesional auxiliar, una pequeña mesa de trabajo, y estamos separados del piso para poder desinfectar también las zonas de tránsito, y sabemos que este cubículo se va a contaminar. Apenas el paciente abre la boca o comenzamos nuestros procedimientos, vamos a tener un área total de contaminación. Entonces, si sabemos que está contaminado, le podemos descontaminar y cortamos las barreras, cortamos las cadenas de transmisión que se puede generar. Entonces, estamos dentro de las normas, debemos hacer estas normas. No es un consultorio grande, o sea, es un cubículo pequeño, 3x3, pero es muy funcional, es muy ergonómico, podemos trabajar perfectamente y con comodidad. Todos los cubículos, si tenemos más de uno, sirven para todos los procedimientos, pero agregamos materiales o tecnología para las distintas especialidades. Así tenemos el periodoncista, el endodoncista, el ortodoncista, etcétera. Pero tenemos un área que debe diferenciarse mucho sobre las otras áreas, y es el área quirúrgica. La diferencia es la que tiene una mayor diferenciación, porque en los quirófanos vamos a hacer procedimientos relativamente invasivos, en donde pues, los pacientes están expuestos a contraer infecciones. Igual los operadores también, al manipular secreciones de sangre, están expuestos a contraer una infección por contacto directo. También están expuestos a los aerosoles de los pacientes cuando estamos utilizando elementos rotatorios. El quirófano, entonces, pues es catalogado como un área crítica por el riesgo de concentración de patogenicidad en este campo operatorio. Con mayor razón, debemos aplicar los protocolos de bioseguridad de nivel 3. Y esta área pues también tiene su propio diseño. En caso de que la tengamos, tenemos 2 circuitos. Un circuito que sigue el paciente directamente de la sala de espera al área donde se va a cambiar y le vamos a proveer de la ropa quirúrgica. Y lo mismo cuando sale de la cirugía, va a ser acá la recuperación. El profesional sigue otro circuito. El paciente entra por un lado y él sigue el profesional a otro circuito hasta llegar a la sala, a la zona de cambiado, donde se mantiene ropa reusable y material desechable. Luego tenemos el área de lavado, que está ya separado por una puerta, pero por efectos del video está abierta. Tenemos todos los desinfectantes, todo lo necesario para la desinfección de manos y brazos, y entramos al quirófano propiamente dicho, que está equipado con todo lo necesario.
para las cirugías que estamos haciendo, para la función que vamos a cumplir, y las áreas pues tienen las paredes, elementos que puedan ser desinfectados. Tenemos también, podemos tener, bueno, aquí se tiene un aparato de rayos X panorámico, que es una zona que también se vuelve un poco crítica, pues el paciente tiene que retirarse algunos elementos de protección personal. Tenemos que tener siempre desinfectado todas las manillas que el paciente va a tocar, el área que toca con su mentón. Entonces, pues tenemos que mantener todos estos cuidados en estas áreas de exámenes complementarios. Y tenemos también otra área que es el área de cambiado de ropa, pero previamente a todo el personal, auxiliares, profesionales, área administrativa, todos cumplen un protocolo de desinfección a la entrada. Entonces, pues, el paciente cuando llega se desinfecta los zapatos, se desinfecta la ropa, llega al sitio de cambiado, se saca toda la ropa de la calle, absolutamente, y se equipa con los elementos de protección personal, pues, que tenemos ya, que es la que tenemos que tener para un nivel 3 de bioseguridad. Y bueno, hasta aquí hemos visto pues una sugerencia sobre lo que tenemos que implementar en un consultorio, dando la idea de que tenemos que generar barreras en base a la generación de espacios, en base a la aplicación de las normas internacionales sobre la clínica, para poder trabajar con garantía y dar garantía, digamos, a nuestros pacientes y a nuestro personal. Y vamos a ver lo que es la bioseguridad. Bueno, todos sabemos y sabemos del concepto de bioseguridad, pero lo que tenemos que entender son los niveles de bioseguridad. O sea, la pregunta es, ¿qué me pongo? ¿Cómo me voy qué es lo que me va a defender de qué? Entonces me pongo bata, me pongo el traje de bioseguridad, ¿qué barreras vamos a utilizar? Pues vamos a definir por qué. Y estos son los niveles de bioseguridad, son estándares internacionales. Y su clasificación está en función al grado de letalidad de las enfermedades que puede ocasionar un patógeno. Y estos niveles son condiciones bajo las cuales un agente etiológico debe ser manipulado en forma segura y para evitar el contagio. Entonces, tenemos 4 niveles de bioseguridad. Como les digo, estos niveles de seguridad son los que están usando en cualquier parte del mundo, en la China, en Europa, en todo lado. Esto es internacional porque el problema es mundial y las sugerencias son a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que dice el nivel de bioseguridad? Estamos expuestos a agentes infectantes no causales de enfermedades. No requieren barreras porque no presentan ningún tipo de amenaza. El nivel 2 son agentes infectantes de riesgo moderado. ¿Cómo se transmiten? Nos transmitimos por heridas, por ingestión, por exposición, es decir, por contacto. Las barreras son una bata, mascarilla y guantes. El nivel 3 es ya mucho más grave. Tenemos agentes infectantes causantes de enfermedades graves o letales. Quiere decir que ya son patógenos que van a ocasionar pues, ya problemas mucho mayores. ¿Y cómo se transmiten? Se transmiten por aerosoles, es decir, por vía aérea. Como que estamos hablando ya las condiciones que tenemos nosotros. ¿Cuáles son las barreras? Respirador, protector ocular, gorro, protector facial, bata, mascarilla, guantes. Ahí está la respuesta. Es lo que tenemos que usar. Esas son las barreras para los agentes infectantes causantes de enfermedades graves o letales como el COVID, que es el que estamos en este momento tratando de combatir. Y lo que habíamos hablado, ¿qué es lo que nos solicitan? Que sea un área restringida por el riesgo biológico. Entonces, el área restringida es el cubículo. Tenemos que generar el cubículo para poder confinar la contaminación. Y que al descontaminar deje de ser
un área de riesgo biológico. También participamos del nivel 4, que ya es un nivel muy difícil de manejar. Los agentes infectantes son de alta letalidad y letalidad personal y comunitaria. Entonces, el COVID representa una alta letalidad a nivel comunitario. La infección es ya comunitaria. Entonces, estamos nosotros tenemos que implementar los niveles de bioseguridad tipo 3 y también tipo 4. Para el tipo 4 son los mismos del nivel 3, pero la confinación es total. Incluso el agua y todo se trata, ya no se mantiene ningún tipo de relación con el exterior. Vamos a ver los elementos de protección para el personal, para evitar el contagio en base al nivel 3 que habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tenemos el gorro del traje, tenemos la capucha que nos va a proteger el pelo, la cabeza, el cuello. Tenemos el protector ocular para evitar que los aerosoles y las partículas contaminen la conjuntiva ocular, de las vías de contaminación del virus. Tenemos el protector facial que está aislándonos o está protegiéndonos de las salpicaduras, de derrames de líquidos o secreciones, y está protegiendo los otros elementos de protección que tenemos atrás. Tenemos un respirador que es sumamente importante, es fundamental, el uso de no puede reemplazar nadie. Tenemos la necesidad de conseguir un respirador que tenga una certificación de algún instituto. Tenemos los guantes, obviamente, que nos proteja las manos. Tenemos el traje antifluidos. Este traje nos está protegiendo de lo que es salpicaduras, de lo que es partículas grandes de los aerosoles. No deja pasar los líquidos. Se detiene, es una tela hidrofóbica. Si mantiene los líquidos mucho tiempo, va a pasar, porque no es totalmente impermeable. Necesitamos que la exhalación que hace el cuerpo salga a través de la tela para no sufrir intoxicaciones internas. Entonces, pues, ¿qué tipo de materiales vamos a elegir para este traje antifluidos? Para los profesionales necesitamos de 100 gramos, que son las fibras un poco más compactas. Para otro tipo de trabajos se puede ser de 75 gramos. La bata que nos está protegiendo igualmente, y es más recomendable por el hecho de que entre paciente y paciente vamos a desecharla, y todos los elementos desechables para el próximo paciente vamos a necesitar todo el equipo de protección. Los zapatones nos están protegiendo de una contaminación del piso hacia el calzado. Y hacemos un pequeño análisis de él. No nos va a dar el tiempo, porque cada uno de estos merece una discusión. Pero vemos aquí que dice protección por contaminación, es decir, contaminación por contacto, y la protección de la contaminación por la vía aérea. Todos los elementos, la ropa de mayo, el gorro, la bata, mascarilla, etcétera, todos, el protector ocular, todos nos están protegiendo de una contaminación por contacto. Pero para la protección por vía aérea solo tenemos uno, el respirador. Eso nos tiene que preocupar, porque si tenemos el aire que está contaminado y tenemos un solo elemento con el que tenemos nosotros que protegernos, tiene que ser un buen, no se llama mascarilla, se llama una máscara mediofacial. La recomendada es la N95, N100 y la PFF2, que están certificadas por la NIOSH, y bueno, hay ahora otros institutos certificadores. Lo ideal sería conseguir el original, porque tenemos ahora mucho problema con las mascarillas que dicen N95 y no representan ninguna seguridad. Y si no tenemos eso, estamos totalmente expuestos. Bueno, tenemos que en el consultorio odontológico se va a desarrollar una cadena de transmisión de infecciones.
tenemos que controlar los elementos que forman la cadena de transmisión. ¿Cuáles son? Es la fuente, el agente y el huésped, que es la persona susceptible a infectarse. Entonces, en alguna parte tenemos que controlar la misma fuente, o sea, que podría ser el paciente infectado, nos puede infectar en forma directa a través de sus aerosoles o los aerosoles que nosotros generamos también en los procedimientos. Tendríamos una infección, una contaminación directa, pero el paciente también puede contaminar en forma indirecta al contaminar las superficies del equipo dental. Entonces, pues va a llegar al profesional o al personal en forma indirecta a través del contacto. Entonces, tenemos que tratar de evitar, mediante las barreras, de ser contaminados. Exacto. Tenemos que cortar esa la cadena de transmisión. Entonces tenemos los que hemos visto ya sobre la infraestructura, cómo debe ser, qué elementos debe tener el personal. Estamos hablando en general del personal, no solo del odontólogo. Todas estas medidas para el nivel 3 tienen que usar todas las personas que están en el consultorio, el auxiliar, el profesional, todas las personas que van a entrar en contacto con los pacientes. Y no solamente el momento que están en el cubículo, sino todo el tiempo y en todas las áreas, porque el paciente puede transitar por todos lados, va al baño, regresa y bueno, si nosotros estamos sin mascarilla podemos contaminarnos de los aerosoles, el paciente puede hablar y puede contaminarnos el ambiente. Y bueno, para minimizar las cadenas de transmisión, tenemos algunas sugerencias y algunos protocolos. En primer lugar, tenemos que pensar que estamos frente a un paciente que está infectado. Todos los pacientes deben ser considerados como paciente, como una fuente de infección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, hacemos lo que es el triaje. ¿Qué significa el triaje? Es la selección de la urgencia. Ese es un término que se ha puesto hoy de moda, el triaje, y es un término francés que significa una selección de la urgencia. Entonces, pues, nosotros queremos, vamos a clasificar a los pacientes de acuerdo a su urgencia de atención. Determinamos que su molestia es urgente, pues y estamos en el proceso de aceptar si va a venir al consultorio o no. Entonces, lo ideal es que vía telefónica se comunique el paciente y nosotros le hacemos algunas preguntas, como por ejemplo si si salió algún momento como COVID positivo, si tiene algún pariente o algún amigo muy allegado que está diagnosticado con el COVID. O hacemos algunas preguntas sobre los signos y síntomas del síndrome respiratorio. Si tiene dolor de garganta, si le falta el aire, si se ahoga, si tiene fiebre, etcétera. Si el paciente nos contesta positivamente, estamos pues frente a un paciente potencialmente que se transforma en una fuente de infección. Está prácticamente infectado, sepa o no sepa. Y la actitud es demorar el tratamiento en lo que más se pueda y si la urgencia pues nos obliga, tenemos que atender. Y para eso estamos preparados. Si aceptamos al paciente que venga, pues le condicionamos algunas cosas. Le solicitamos que asista solo, que salga de casa con mascarilla, no portar objetos de estética innecesarios, usar calzados sin tacones, usar el cabello recogido. Y bueno, pues el paciente llega a la clínica y tomamos una segunda medida que es la desinfección del calzado. El paciente puede hacer un recorrido por la calle, pero independientemente si lo hizo o no, tenemos que establecer este protocolo de desinfección del calzado, porque si entra en estas condiciones, puede el paciente haber pisado secreciones de un paciente enfermo o partículas que cayeron al piso y nos contagia y vamos nosotros a iniciar unas nuevas cadenas
de transmisión dentro del consultorio. Entonces, pues pedimos al paciente que se pare en una zona donde tenemos un químico, que puede ser el amonio cuaternario al 2%. Luego tenemos una nueva medida que es la desinfección de la ropa. El paciente pues, puede transportar también en su ropa un microorganismo patógeno como el COVID. La ropa es el ejemplo típico de lo que es un fómite. El fómite es un elemento inanimado, sin vida, pero que puede transportar un microorganismo. Entonces, pues el paciente puede venir contaminado y lo ideal es o ponerle una bata, pero mejor es desinfectarle la ropa y ponerle la bata por seguridad, pero si no, pues le desinfectamos correctamente. Tenemos un aspersor que ya no lo estamos usando, hemos mejorado, el aspersor tiene partículas muy grandes, posiblemente le moja al paciente, pero no está ingresando a las fibras donde los elementos pequeños puedan ubicarse. Entonces usamos también el amonio cuaternario al 1% o máximo al 2%. También se puede usar alcohol al 70%. Tenemos ahora un nuevo sistema con el amonio cuaternario al 1%, que es una pistola que es muy eficiente, es una pistola de pintor. Pueden ver ahí cómo se produce una atomización perfecta y tiene un chorro más o menos de unos 45, 50 centímetros. Rociamos sobre el paciente todas las superficies. Vamos a tener la mejor seguridad que con el aspersor. Implementar este sistema es sumamente barato. Necesitamos la pistola, la manguera y un regulador de presión. Todo con la mano de obra no pasa de los $80 y es muy efectivo, lo estamos usando para todo, como vamos a ver posteriormente. Entonces, pues vamos a proveer al paciente como otra medida. Le vamos a proveer elementos de protección personal. Estos elementos es un derecho del paciente. Él tiene que tener estos elementos para aislarse un poco de la contaminación que pueden tener los centros de salud. Y pues le proveemos en un área que puede ser una antesala o un vestíbulo antes de que ingrese a las zonas comunales, como la sala de espera. Le proveemos pues alcohol en gel para que se desinfecte las manos. La principal vía de transmisión de la fuente al huésped son las manos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Le proveemos de zapatones, guantes, mascarilla, gorra, y no solamente a los pacientes. Si los pacientes vienen con acompañantes, tienen que tener el mismo protocolo. Y si son niños, igual. A los niños igual les damos todos los elementos de protección y todo el proceso de desinfección de su ropa, el calzado, etcétera. Y bien, ya el paciente preparado así va a entrar a los cubículos y para minimizar el riesgo antes del tratamiento le hacemos una sepsis pretratamiento conseguimos el agua oxigenada que puede estar que compramos en las farmacias, y vamos a hacer unas buchadas en una dilución de peróxido de hidrógeno al 1%. El agua oxigenada que compramos en las farmacias dice de 10 volúmenes, y eso equivale al 3% de concentración. Entonces ponemos 3 partes de agua por una parte del agua oxigenada y tenemos el peróxido de hidrógeno al 1%. Hacemos esta sepsis y luego pues ya el paciente ingresa al consultorio y con todas las medidas de seguridad, y pues para minimizar la producción de aerosoles se recomienda no usar la jeringa triple, no usar elementos rotatorios, usar aislamiento absoluto, secar con gasas o algodones, renovar el
aire a compresión artificial. Entonces, pues, los aerosoles que estamos generando en este momento, ya en los procedimientos, van a contaminar las superficies. Sabemos perfectamente, ya tenemos contacto manual, ya tenemos contacto personal con el paciente, y los aerosoles van a contaminar el traje, van a contaminar el protector facial, todos los elementos de protección, tanto a nosotros como al paciente. Pero hay otro elemento peligrosísimo que son las micropartículas o las nanopartículas que están suspendidas en el aire. A esas no las podemos ver. Podemos prever que se nos contaminó todos los elementos y las barreras de protección, pero lo que no sabemos es cómo está el aire. El aire está contaminado. Si no tenemos nosotros un método, un sistema para renovar el aire, vamos a tener entre un paciente y otro, y con las horas de trabajo, un ambiente contaminado, un ambiente de riesgo biológico. Entonces, la propuesta es renovar el aire, o sea, generar circulación de aire. Y, normalmente no se produce la circulación de aire, naturalmente no se produce la circulación de aire dentro de los espacios. Si abrimos una ventana, en un momento habrá una pequeña circulación, pero luego las presiones se equiparan y no hay movimiento de aire. Entonces, no hay circulación, pero tenemos nosotros que generar una circulación de aire. Para eso estamos proponiendo, pues, debe ser así. Tenemos que poner un extractor de aire. ¿Cómo se mueve el aire? ¿Cómo se produce la circulación? Técnicamente se dice que el aire, para circular, tiene que tener una zona de depresión y una zona de sobrepresión. Entonces, la zona de depresión es el extractor. Está jalando el aire del ambiente, pero si no tenemos una zona de sobrepresión, no se va a generar esta succión correctamente. Entonces, si en una parte tenemos el extractor de aire, en otra parte tenemos que tener un ventilador para que se produzca una depresión y una sobrepresión para que haya entonces la circulación de aire. Se consigue una diferencia de presiones entre dos zonas por medios artificiales. Entonces, pues, perdón, vamos a acabar de ver este video. Tenemos el extractor que está sobre el paciente, es un mecanismo con un aparato industrial que está haciendo succión en una tubería de 8 pulgadas y está succionando 1.4 metros cúbicos por segundo. Entonces, mientras vamos trabajando, se va renovando el aire, va saliendo el aire contaminado, que eso es lo que necesitamos, que no se cargue de micropartículas el ambiente, que eso es lo que realmente nos preocupa, porque ya la contaminación de los elementos de protección los podemos controlar. Tenemos, o sea, yo he puesto como una medida de protección también un ventilador que nos está ayudando a direccionar un poco mejor el aire al lado del equipo. Miren en el brazo del equipo, se puede, en unos tornillitos que tienen abajo, se puede sujetar perfectamente y son de alta eficiencia. O sea, yo ya tengo presión en otro lado, pero aquí estoy direccionando un poco más para que se vaya más rápido el aire del consultorio. Y no molesta en los movimientos del sillón, no le molesta al auxiliar. Y este aparatito pues no pasa de costar $25 y es una muy buena opción, siempre y cuando tengamos la extracción del aire. Estamos renovando el aire permanentemente. Y bueno, tenemos las medidas, otra de las medidas, y tenemos el protocolo de la salida del paciente. El paciente se retira, hace su gestión administrativa, se retira los elementos de protección y para salir nuevamente le desinfectamos para que no le quede la duda de que se contagió en el consultorio y eso puede traer problemas de tipo legal si alguien aduce que tuvimos nosotros una mala práctica. Luego tenemos pues ya sale el paciente y tenemos los protocolos de desinfección del personal.
Entonces vamos a desinfectarnos entre nosotros. La mayor parte de odontólogos están usando este tipo de traje. El problema es de que el traje no está protegiendo a nosotros, pero es un fómite. Si está el traje contaminado, vamos a pasar todo el día, toda la jornada de trabajo contaminando las áreas. Después de cada paciente tenemos que desinfectarnos. Y así, con este método que es muy eficiente, y con, me gusta a mí el amonio cuaternario, porque tiene pues un efecto residual de 72 horas. Y si estamos desinfectándonos entre paciente y paciente, pues nos vamos a asegurar de que el traje no va a ocasionar más contaminación. Entonces, no pensemos solo en nosotros no contaminarnos, sino en cómo vamos o sea, no contaminar tampoco al paciente ni el resto del personal. Todo esto los hacemos todo el personal. Y luego tenemos el protocolo para desinfectar los equipos. Primero limpiamos, si tenemos derrames, hay que limpiar, hay que tener un protocolo para derrames. Y una vez que están limpios, procedemos a la desinfección y lo hacemos con el mismo método. Estamos impactando partículas muy finas sobre todas las áreas, y como les decía, sabemos qué áreas están contaminadas. La auxiliar pues ya descontamina automáticamente todo, ya sabe que lo tiene que hacer de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de los elementos por adelante, lo que resulta un poco difícil con un paño, y está entrando a zonas muy pequeñas porque estamos haciendo bajo presión. Entonces es un método muy recomendable. Vemos pues que ya descontamina todo lo que tiene el consultorio. Por eso insisto en que no debemos tener casi nada en los consultorios para que podamos nosotros saber de memoria qué es lo que vamos a descontaminar. Esto es esta afirmación. Incluso desinfectamos un poco el aire porque tenemos esa posibilidad con esto. Y vemos que esto está en tiempo real. No nos hemos demorado ni 35 segundos en desinfectar todo el cubículo. Luego tenemos el procedimiento ya el lavado del instrumental. Salió el paciente, tenemos que retirar el instrumental y vamos a proceder a su lavado y desinfección. Llegamos a la zona de esterilización. Si no tienen una zona, pues van a tener un sitio donde tienen que hacer protocolo de desinfección. Organizamos los residuos conforme los protocolos para desechos infecciosos. Ponemos el instrumental en una bandeja con glutaraldehído. Desinfectamos todos los materiales porque recogemos todo. Desinfectamos la bandeja que estaba el instrumental. Ponemos a un lado para luego limpiarla bien y reutilizar. Limpiamos el instrumental con un cepillo de plástico, un cepillo metálico. El problema del glutaraldehído es de que emite gases y unos olores fuertes que puede producir problemas en el sistema broncopulmonar, especialmente en las vías aéreas superiores. Teníamos ese problema con las auxiliares que se quejaban de eso. Y bueno, pusimos una succión, como vemos en el cuadro de la derecha, una succión de 6 pulgadas de gases y olores, y se ha minimizado ese problema. Ya no se quejan de que se han enfermado. Además nos sirve también para sacar el olor de una cámara que tenemos una cámara de ozono ahí para desinfectar productos que no podemos desinfectar mediante otro método. Una vez que está lavado el instrumental, vamos a proceder a colocar en un aparato de ultrasonido donde se van a limpiar las ranuras y pequeñas zonas donde no podemos cepillar. Este fenómeno del ultrasonido hace que todos los elementos vibren de diferente forma, en diferente intensidad. O sea, el metal vibra de una forma y las partículas vibran de otra y se separan. Por eso se llama un limpiador ultrasónico. Están separando elementos que no lo podemos hacer manualmente, lo hacemos por vibración. Y aquí tenemos esta cámara que les había dicho. Tengo una vitrina en la parte alta donde tengo una lámpara germicida.
Ahí ponemos cartones que no podemos mojar y ponemos los materiales que hemos utilizado. Dejamos unos 10, 15 minutos, incluso yo pongo ahí unos 10 minutos la N95 para alargar su vida útil. Vamos a terminar de ver este video. Luego que sale del ultrasonido, llevamos a una zona más limpia donde vamos a proceder a clasificar el instrumental y a enfundar para llevar a la esterilización. Entonces, pues todo este proceso lo hacemos con guantes de trabajo, no lo hacemos con los guantes de nitrilo, los guantes de manejo, hacemos con guantes más resistentes que puedan proteger de los químicos pues, a las manos y la muñeca. Entonces, las auxiliares se encargan de poner el instrumental ya en las autoclaves y hemos terminado el proceso de esterilización de los materiales. La última parte del instrumental, digamos. Bueno, una vez que sale el instrumental ya del proceso de esterilización, vamos a armar las bandejas. O sea, clasificamos primero los equipos por tamaño, por frecuencia, por especialidad en diferentes celdillas. Nunca cambiamos de un lado al otro. Todos sabemos en qué parte está, qué tipo de instrumental, instrumental grande, instrumental pequeño. Y bueno, nosotros tenemos un sistema en las fichas. Nosotros anotamos los procedimientos que hacemos en una cita y luego ahí mismo anotamos qué vamos a hacer la próxima cita. De tal forma que la secretaria al sacar las fichas sabe qué vamos a hacer y le pasa la información a las auxiliares. Las auxiliares están preparadas con estos protocolos. Ella sabe qué instrumentales vamos a hacer, una operatoria, sabe qué instrumentales para una operatoria, qué instrumental y materiales se necesita para una exodoncia o para una cirugía, para un implante, etcétera. Sabe dónde poner las cosas, todo está ordenado, nadie cambia eso. Damos la facilidad. Tenemos los armarios y gavetas donde están todos los materiales para no tener en los cubículos. Ordenamos todo y el paciente pues, y tenemos pues ya, estamos alistándonos para comenzar un nuevo paciente, un nuevo ciclo. Esto lo repetimos en cada paciente. Las auxiliares ya están entrenadas en esto y están entrenadas también en lo que es bioseguridad y los estándares que va a tener cada uno, que ya no pueden ser otros estándares, sino los niveles de bioseguridad, nivel 3. Esto es lo que he querido compartir con ustedes y les agradezco por su atención. Hasta otra oportunidad. Nuevamente, mil gracias por esta presentación tan completa, por este recorrido desde que nos alistamos para recibir al paciente, cuando el paciente llega, cómo hacemos toda la atención, todos estos cuidados de la planta física, de los equipos, del instrumental y cómo se despide el paciente y después cómo nos preparamos obviamente para la atención del siguiente paciente. De manera que con este recorrido tan completo creo que nuestros participantes han quedado muy enterados. Por otro lado, agradecemos inmensamente a nuestros participantes también porque hemos recibido una gran cantidad de preguntas, muchas han coincidido, así que vamos a formular algunas para que usted amablemente nos las conteste aquí en vivo y las que no alcancemos a contestar, pues las recogeremos para hacer la correspondiente respuesta y devolvérselas a sus correos electrónicos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta, doctor, que dice,
Con todas estas medidas tan importantes para el control del contagio en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cuál es su recomendación en cuanto al número de pacientes para atender en el día y el tiempo de atención para cada paciente? De manera que podamos asegurar todos estos controles de bioseguridad que usted nos ha mencionado. Sí, bien, bueno, cada procedimiento tiene un tiempo, no podemos hacer un diagnóstico de 2 horas. Hacemos un diagnóstico de 20 minutos. Hacemos un tallado tal vez de 1 hora, hora y media, pero ¿en qué tiempo? O sea, tenemos que ver qué tiempo va a durar el tratamiento aproximadamente y qué tiempo nos tomamos para preparar y reiniciar nuevamente el ciclo. Todo depende de los métodos que tengan de desinfección. Tenemos que desinfectar todo. Se desinfecta, como ya vimos, todo el área. Si tenemos un cubículo bien organizado, que no tenemos muchos elementos que desinfectar, vimos que desinfectamos el equipo, la desinfección dura 35 segundos, póngale 1 minuto, limpiar los equipos, retirar todas las cosas, tomará unos 5 minutos más. Tenemos que respetar, de acuerdo al químico con que estemos trabajando, los tiempos que se toman para la desinfección. Se dice que el hipoclorito de sodio tiene que tener 10 minutos para que se ejerza correctamente su función de desinfección. Luego de eso hay que limpiar el hipoclorito. El alcohol también necesita unos 10 minutos, pero se necesita pasar unas 2 o 3 veces en las zonas. Entonces nos va a tomar más tiempo. Hay que calcular cuánto se dura de acuerdo al químico que estén desinfectando. El amonio cuaternario dice que se necesita 1 minuto. Entonces es el más rápido. Entonces, mientras estamos preparando la bandeja, mientras estamos retirando las cosas, está desarrollándose el protocolo de limpieza, y estamos preparando al paciente, yo creo que ese es el momento. O sea, digamos que necesitamos unos 15 minutos. No creo que necesitemos más. Desechar los elementos, si sacarnos los elementos desechables, descontaminarnos el traje de bioseguridad entre los mismos trabajadores, el mismo personal, digamos, nos estamos desinfectando. Eso no nos toma la desinfección más de unos 10 segundos. Entonces yo creo que paciente, para que el cubículo esté nuevamente operativo, no pasará de unos 15 minutos, que es un tiempo normal, que es lo que en tiempos de no coronavirus estaríamos tomándonos justamente. Claro, desde luego hay un factor muy importante que es el hecho de usar la turbina o no usarla. En caso de un diagnóstico probablemente no se utilice la turbina y eso pues obviamente también va a marcar la diferencia, ¿verdad? Y por otro lado, tendríamos que tomar en cuenta justamente eso. Si tenemos nosotros la extracción de aire y estamos hablando, podemos evacuar 1.4 metros cúbicos de aire, estamos hablando que en 2 minutos hemos renovado el aire, que es lo peligroso de esta pandemia. Claro. Entonces, pues eso es ideal. O sea, yo recomiendo que se ponga ese sistema, porque de lo contrario no habrá ninguna forma. Y bueno, si tienen otros métodos de desinfección, como es el ozono, hay otros métodos con las lámparas UV, cualquiera lo pueden implementar, pero adecuadamente. El ozono, pues cuando salen, le desinfectan. Pero ¿qué pasa durante el día? Entre paciente y paciente no lo pueden poner porque produce problemas broncopulmonares. Entonces también ahí hay una diferencia, el tener presente cuál es el método más apropiado para desinfectar el área y para descontaminar también el aire, renovar el aire. Claro, claro. Precisamente usted acaba de responder una pregunta que varios de nuestros participantes hicieron y fue con respecto al ozono. Si utilizarlo, no utilizarlo, cómo utilizarlo, pero pues ya usted nos está hablando de esas limitaciones. Así que voy a pasar a la siguiente pregunta y es,
¿Cómo son las características de este aparato que usted está utilizando para hacer ese recambio de aire? Y si es fácilmente encontrable y se puede comprar allá en Ecuador. Sí, realmente hay muchas empresas que están instalando aire acondicionado. Y este es el principio del aire acondicionado, ¿no? Si cuando se va, por ejemplo, a implementar en un área de quemados donde están la cantidad de partículas que debe tener el aire para que las heridas abiertas no se vayan a infectar. Entonces utilizan esto. Y el principio es generar una área de depresión, que es la zona donde está haciéndose la extracción de aire, y generar una zona de sobrepresión, que es un ventilador. Entonces vemos generalmente en los ambientes que tenemos una parte inferior con una rejilla y una parte superior que tiene una rejilla. Entonces los técnicos dicen, pues vamos del negativo al positivo. Y es justamente el generar pues una diferencia de presión para que haya movimiento y se haga una extracción. Sí, son aparatos que se planifican de acuerdo al volumen o al tamaño del área que queremos, la cantidad de aire que queremos sacar. Y no es muy costoso. Estamos hablando que tal vez un sistema de un consultorio pequeño no pasará de unos $600, pero si hablamos sobre lo que es seguridad, porque la verdad es que lo que nos produce terror es el aire que vamos a respirar. Por supuesto. Esa es la vía que si aspiramos nosotros un patógeno, no nos contaminamos, nos infectamos directamente. Entonces, la idea es de que si un paciente viene contaminado y tenemos los aerosoles y más los que nosotros generamos, ya, ¿verdad? El contagio por contacto lo podemos controlar, pero el aire lo tenemos. Exactamente. Que no lo podemos descontaminar. Así es, claro. Como usted bien Ok, perfecto. Como usted bien lo explicó en su gráfica, en las 3 vías de contaminación, aquí la más importante de controlar y quizás la novedosa es precisamente la del aire, porque el virus, por sus características, pues está en esas gotículas que pueden quedar en ese ambiente, ¿verdad? Y precisamente ahora que usted habla de los espacios, hay 2 preguntas que surgen del público también, y una es en relación con el tamaño de las áreas ideales para tener en estos casos donde debamos y podamos controlar el contagio, y sobre las separaciones entre una unidad y otra, o entre un cubículo y otro, si son de vidrio o son de acrílico, o qué recomendaría usted para esa separación de estos cubículos, y como mencioné al principio, pues el tamaño ideal para esas áreas operatorias de atención al paciente. Sí, o sea, hay elementos que se comportan como barreras. Sí, tenemos las barreras físicas, que puede ser una pared de ladrillo, puede ser un tablero, puede ser el vidrio, puede ser policarbonato, puede ser acrílico. Cualquiera de los elementos que hagan una barrera física, no es capaz el virus de pasar cualquiera de estas barreras. Una de las barreras que tenemos para el aire es justamente la succión. Entonces, hay elementos que se comportan como barreras. No sé, si tenemos un instante, lo que me gustaría un poco aclarar sobre la infección del aire es el hecho de que el virus, el COVID-19, que se replica en todo el sistema broncopulmonar y en la boca y en la... dicen los expertos que tiene una forma de salir que se llama atropello y fuga. O sea, están desesperados de salir, como no tienen movilidad propia, salen en las corrientes de aire. Entonces del pulmón salen a través de la respiración, a través de la fonación, del estornudo, de la tos. Salen desesperados a buscar los humanos, porque no van a buscar una vaca. Buscan un humano que donde van a ejercer
Perdón. No se preocupe, eso es la alarma contra el virus. Sí. Van a desarrollar su ciclo vital. Entonces salen Así es. entre ellos. Se han encontrado en el aire virus rotos, porque entre ellos se chocan, salen y van a buscar una corriente de aire. Los virus son aerodinámicos, solo que son aerotransportados, son aerodinámicos. Encuentran una pequeña corriente de aire y se van, y saben que es la respiración de una persona y se van por ahí. Pero si nosotros generamos una corriente de aire dentro de nuestro consultorio, los virus van a seguir esa corriente de aire, porque eso es lo que ellos detectan como su vía para llegar a una persona. Entonces podemos aprovechar generando una corriente en nuestro consultorio con ese pequeño ventiladorcito que tenemos ahí abajo, que le estamos ayudando, digamos, al aire acondicionado. Empujamos lo que está alrededor nuestro del sillón para que si en caso de que hubiera un virus, siga la corriente y podamos sacarle y limpiar el ambiente, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Entonces, para ese control que usted acaba de mencionar, puntualmente cuando hay dos unidades odontológicas cercanas que anteriormente no habían espacios para dividirlas, ahora preguntan, ¿sería conveniente poner una división de policarbonato, de vidrio, de acrílico? ¿O cuál sería su recomendación para poder aislar, digamos, esas unidades? Sí, cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Vidrio, policarbonato. Lo que tiene que tener el cubículo es 4 paredes y una entrada, ¿no? Un acceso. Para hacer una confinación. No, el virus no tiene alas, no se va a salir, no tiene patitas para que paredes. Necesita una para movilizarse. No tiene. Claro, necesita. Entonces, cualquier cosa que podamos desinfectar está bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dar espacio a las dos últimas preguntas, pero les recuerdo que las otras preguntas se las pasaremos al doctor para que pueda dar la respuesta por escrito, así como a los comentarios que también nos han llegado, que muchos han sido de felicitaciones para usted, doctor. Entonces, el tema que sigue a continuación es el de la mascarilla. Usted fue enfático en hablar de la importancia de usar la mascarilla N95 y una mascarilla N95 que sea original, que cumpla con todos los lineamientos y todas las condiciones para hacer ese aislamiento. Preguntan por aquellas máscaras que cubren toda la cara, tipo snorkel, y que sellan también. ¿Cuál es su opinión y su posición respecto de estas máscaras? ¿Las suplen las N95 o definitivamente debe usarse siempre la N95? Bueno, hay la máscara facial, que es la que usted dice, que cubre todo el rostro, toda la cara, y la otra que se llama máscara medio facial, que son las N95. N95 es la característica, es el filtro. Se quiere decir que está filtrando el 95% de partículas de hasta 3 micras. No están apropiadas para aceite, pero para filtrar partículas y hasta 0,3 son indicadas. La otra mascarilla, la máscara facial, debe también tener los filtros laterales o el filtro arriba, que sea un filtro N95. Porque unos son para soldar, otros son para pintar, cada máscara tiene su filtro apropiado de acuerdo al trabajo que va a hacer. Claro. O sea, esas máscaras tienen que tener igual el filtro N95 o N100, están apropiadas. Si tiene la posibilidad de usar esas, no le molesta, porque el problema es que es muy pesado, muy molestoso, estorboso. Por eso, pues, de acuerdo a la actividad que vamos a tener, la medio facial igual nos da la misma protección que la máscara, se refiere a la filtración de partículas. La una que hace una filtración N95 y la máscara medio facial que también hace una filtración del 95%. Entonces,
Si se siente más cómodo con la facial, pero siempre y cuando tenga un filtro de esas características, no hay ningún problema. Puede usar la una o puede usar la otra. El asunto es que encontremos una mascarilla certificada. Podemos entrar en muchas instituciones, por ejemplo, la NIOSH, que es una institución internacional que certifica la eficiencia en condiciones extremas. Y bueno, si no tiene certificación y está falsificada, pues no nos va a dar esa protección. Por eso es importante que tratemos del aire. Por supuesto, claro que sí, señor. Yo creo que está muy claro y vamos a dar espacio a una última pregunta que es un tema un poco controversial y es en relación con el uso de este amonio cuaternario para la desinfección de las prendas, los zapatos. Bien sabemos que este es un desinfectante que desde luego no puede ser usado en pieles y mucosas. Digamos que la pregunta es sobre el riesgo de, al hacer esta desinfección, de que pueda entrar en contacto con la piel y qué riesgo tiene. Y si habría algún otro elemento o alguna otra sustancia que lo pudiera reemplazar. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, o sea, todos los desinfectantes son líquidos incompatibles con la vida, están hechos para matar. Si tenemos una dosis, ¿no? O sea, digo usted, al hablar de dosis, por ejemplo, la cocaína, que de donde salen los AINES, en una dosis nos hace bien, pero en otra dosis nos hace mal. El cloro en una dosis nos hace bien, en otra dosis no. Lo mismo el amonio cuaternario o el alcohol. Todos son elementos que son incompatibles con la vida, por eso les usamos para matar microorganismos. Usábamos el cloro, pero comenzamos a hacer alergia al cloro. O sea, yo personalmente comencé a hacer una alergia al cloro tantos años. Entonces, cuando comenzamos a usar el amonio cuaternario, nos hemos sentido todos bien. Comencé a estudiar el amonio y pues es un elemento biodegradable. Es un desinfectante de superficies, no es un desinfectante para la cara, para las manos. Correcto. Limpiar y luego lavar. El amonio cuaternario lo desactiva el jabón también. Entonces, en su medida, funciona bien. O sea, le ponemos en la ropa al paciente y nos ponemos nosotros en los trajes que son hidrofóbicos. Depende también si vamos a echar digamos, en forma apropiada o inapropiada, ¿no? Si ponemos un exceso de material como en los aspergiadores que sale, pues, chorros grandes, se va a dañar, o sea, no vamos a tener la acción tampoco de los trajes que son, sirven para que no penetre fácilmente el agua, pero si se queda el agua ahí, tarde o temprano va a entrar. Entonces, el amonio cuaternario a mí me resulta bien, no hemos tenido problemas. Hay otros químicos y otras que hay personas que están ahora tratando de usar lo que es el ácido hipocloroso, que es el elemento del cloro, ¿no? Y le han sacado pues la parte fea del cloro y le han dejado el ácido hipocloroso, que es el elemento activo. Igual en una cierta concentración funciona bien, pero en otra concentración no. Entonces, pues cada uno va a tener su experiencia. Yo personalmente, por la rapidez, el amonio cuaternario no solo nos va a desinfectar, también nos sirve para lavar. No tenemos que hacer dos acciones, una lavar y después desinfectar. El amonio nos permite eso. Es biodegradable y, bueno, se mantiene 72 horas. Entonces, sí, me parecen unas características que le hacen deseable su uso, ¿no? No, pues no es para manos, no es para piel, no es para mucosa. Puede ocasionar todos problemas broncopulmonares, pero les hemos bajado nosotros al 1% o un poco menos. Nos estamos echando mucho. Y como estos tienen un efecto residual, bueno, por seguridad, siempre después de cada paciente cumplimos ese protocolo.
Muy bien, doctor, clarísimo. Es para superficies, ni mucho menos es para piel ni para mucosas, por supuesto que no. Hay que tener obviamente el cuidado, como usted dice bien, las concentraciones, las dosis y obviamente el cuidado al aplicarlo. Creo que queda supremamente claro. No me queda sino agradecer, no solamente por su excelente presentación, agradecer por todas las respuestas tan claras a las preguntas de nuestros participantes y a todos los participantes pues agradecerles que nos hayan acompañado esta noche, que hayan enviado tantas preguntas y comentarios de tanto aporte a este tema al que nos vemos abocados los odontólogos. Así que aquí José Vicente, que está en pantalla, también le agradecemos por el liderazgo, por la coordinación, a todos los odontólogos de Ecuador. Así que nos resta solamente desearles una muy buena noche a todos y esperamos verlos en nuestros próximos webinars de Colgate. Buenas noches y mil gracias. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches, mil gracias a todos.